Pues buenas tardes. Miren, estamos ahora ya en la mesa 12B, que es continuación de la mesa que tuvo el mismo título, y el título es Extractivismo, Movimientos Sociales y Defensa del Territorio. Tenemos en esta ocasión cuatro ponencias, y bueno, a mí me parece que tendremos una mesa muy interesante porque expone un poco el diálogo que se puede dar, las convergencias, las divergencias entre los feminismos, distintos tipos de activismo también y ambientalismos. Resulta muy pertinente esta mesa el día de hoy porque justo se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, digamos un poco como una visión alternativa a la idea del Día Internacional del Medio Ambiente. Y también no podemos ignorar que la pandemia volvió a colocar en el centro de nuestras miradas la dimensión de la vida misma en cualquier aproximación que hagamos desde las ciencias sociales, incluida la geografía y otras disciplinas que estudian el espacio. Y también de alguna manera hablaremos de la imbricación entre distintas brechas de desigualdad o sistemas de dominación, explotación, como según la mirada que se elija para observar. Entonces creo que bueno, va a haber un diálogo muy interesante. Y lo que voy a hacer es ahora presentarles a las participantes de esta mesa. Vamos a iniciar con la primera presentación, que se titula Activismos Urbanos Feministas. El caso del proyecto Tomamos la Calle, Escuela de Deportes y Artes Urbanos para Niñas en Pedro Aguirre Cerda, y de las organizaciones feministas territoriales tras el estallido social en Chile. Y esta presentación está a cargo de Patricia Retamal Garrido, Janina Zagal y Andrea Muñoz Yáñez. Les voy a dar ahora una semblanza breve, porque claro que tienen mucho más trabajo. Patricia Retamal es estudiante del doctorado Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile. Tiene un magíster en Género y Cultura por la Universidad de Chile y es profesora de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción. Es coordinadora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile e integrante de Ciudad Feminista. Vamos a ver esta plataforma que es muy interesante. También Janina Zagal es estudiante del doctorado de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de Historia y Geografía en la Universidad de Concepción y tiene un magíster en Género y Cultura por la Universidad de Chile. Investiga mecanismos de prevención de la violencia urbana desde las teorías de género y los procesos de acumulación capitalista y financiación del suelo en la región metropolitana, y es también integrante de Ciudad Feminista. Por último, Andrea Muñoz, licenciada en Psicología por la Universidad de Concepción y maestra en Psicología Ambiental por la UNAM, especializada en proyectos interdisciplinarios e intersectoriales dirigidos al mejoramiento de espacios urbanos y naturales por medio de la participación comunitaria en el diseño. Es integrante de la Asamblea Feminista de Mujeres Chilenas en la Ciudad de México y de la Red Internacional Feminista de chilenas y chilenos inmigrantes y también de Ciudad Feminista. Entonces, le damos la palabra a mí. Janina. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días de donde nos estén mirando, ¿no? Bueno, junto a mis compañeras Patti y Yani, vamos a presentar esta exposición Activismos Urbanos Feministas, situado principalmente en Chile, desde el estallido social de octubre del 2019. La siguiente, por favor. Esta presentación tiene la siguiente estructura. Vamos a ver un contexto primero, después vamos a ver algunos marcos teóricos de activismo feministas, metodologías que hemos desarrollado, algunos resultados de proyectos que también hemos trabajado y las conclusiones. Yo les voy a hablar en este momento de lo que es el contexto. Es importante mencionar esta instalación intensiva del neoliberalismo extractivista en ciudades y campos desde el 73 en adelante. También el avance de los fundamentalismos de extrema derecha en América Latina y en específico en Chile, y cómo en este contexto nos damos cuenta de que hay una pérdida, una serie de derechos como la educación, la salud, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vivienda, a la ciudad, la privatización de un sinnúmero de recursos naturales, entre ellos el agua, entre otros. Lo que favorece un entorno de injusticia, de desigualdad y de violencia, que han sido aspectos o elementos que se han evidenciado desde el estallido social de octubre, para que hoy
lo veamos como más evidente, pero que en realidad antes también estaba, solo que de una manera más solapada, por el aparente éxito como macroeconómico del modelo chileno. Y este fue el caldo de cultivo que propició el estallido social. Vemos que al principio se originó por algo que fue como el alza de un transporte público, pero en realidad tenía muchas más otras problemáticas estructurales que dieron cuenta de este estallido. Este momento también se caracterizó por una criminalización de la protesta social por parte del gobierno y de las Fuerzas Armadas y de Orden, lo que dio paso a un aumento en la represión y en la violencia y en la violación a los derechos humanos, así como la impunidad también, que ha tenido un impacto profundo en la sociedad chilena. También vimos en este contexto un protagonismo de los feminismos en la región, antes, durante y post estallido social, que se dio en la articulación importante de organizaciones feministas, lo que decantó en una gran marcha masiva el 8M del 2020, ustedes pueden ver la foto, con más de 2 millones de personas, con el fin de exigir ese fin a la violencia machista y a la desigualdad de género. También es importante mencionar la siguiente, cómo la reactivación de la protesta social de noviembre del 2019, con el performance de las tesis, se convirtió también en un himno de lucha para el movimiento feminista en un contexto en donde la represión, la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos estaba a todo lo que da. En ese sentido, hay 4 informes que hablan y denuncian las graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen justamente el uso excesivo de la fuerza y los abusos en las detenciones por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, en respuesta a estas manifestaciones, ¿no? Y ahí tenemos números importantes, por ejemplo, 472 personas con traumas oculares, alrededor de 2.500 personas que están en prisión actualmente, entre ellas menores de edad, más de 11.300 detenciones, violencia político-sexual también, más de 2.500 querellas en torno a torturas, violencia innecesaria, violaciones, etc. Entonces son muchas situaciones que dan cuenta de esta violación sistemática de los derechos humanos en un contexto en donde la gente se estaba manifestando por algo que es válido, ¿no? Y bueno, y hasta el día de hoy hay impunidad al respecto porque no hay juicios en ese sentido. Otra cosa de la que, siguiente, por favor, que también es importante mencionar es que a partir de este proceso de manifestaciones masivas es que se da un anuncio de poder construir una nueva constitución, donde hay un plebiscito de entrada, donde hay una alta votación para que se construya una nueva constitución con una votación del 100% de personas elegidas por votación popular y también paritaria, lo que lo haría un proceso como muy específico, muy particular. Otro contexto también es lo de la pandemia, que obviamente ha dejado muchos estragos, pero esto se suma al manejo carente de una visión integral que se ha caracterizado por un control excesivo, policíaco, de parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, impactando obviamente los procesos tanto individuales como también colectivos que se estaban desarrollando en todo este proceso con el post-estallido social. Sumado a esta narrativa del miedo, en donde todo el tiempo estamos como entre la prohibición y el castigo, en un año en donde ha estado marcado por un toque de queda que ya de hecho lleva más de un año y que no tiene momento para terminar. Entonces, frente a eso han habido respuestas comunitarias de organizaciones y ahí hemos visto las ollas populares como una manera de poder hacer frente a esta situación de vulnerabilidad en la que, bueno, en el contexto de pandemia, pero también en la situación de represión que se vive hoy en día y de falta de oportunidades y de apoyos. Y ahí se ha demostrado una vez más el trabajo de cuidados que ejercen las mujeres sosteniendo estos procesos tanto familiares como comunitarios que hemos visto desde siempre. Bueno, le paso la palabra a mi compañera Patti, pero no haberme demorado mucho. Gracias, Andrea. Bueno, esta coyuntura y este momento histórico que estamos atravesando en nuestro país lo estamos observando desde los elementos que nos entrega
la geografía de género, tanto metodológicos como teóricos. Solamente mencionar algunos elementos que me imagino todas las que están observando en este minuto nuestra mesa de alguna manera conocen. Rescatar el trabajo de las feministas urbanas, bueno, la herencia de Doris Messi, de Paula Soto, chilena radicada actualmente en México y que es una de las organizadoras de este congreso, Sofía Bragosín, bueno, en torno a la investigación y la relación entre la planificación urbana y la violencia de género. Estas han potenciado la crítica a la consideración neutral de los espacios y a romper de alguna manera estas dicotomías que se estaban construyendo en torno a lo público y lo privado, lo urbano rural y lo productivo y lo reproductivo. Especialmente en este último punto, nosotros ponemos especial atención a la división sexual del espacio, haciendo un símil con la división sexual del trabajo, ¿verdad? Tratando de generar una lectura entre las actividades productivas, reproductivas y el territorio que se habita. Así también destacamos la línea que ha fortalecido el trabajo de Paula Soto en torno a la geografía del miedo, tipificando otro tipo de violencia de género, el miedo experimentado en el territorio que nos desenvolvemos y que habitamos. Sin embargo, a pesar de este trabajo y estos diagnósticos, hoy crecen las ciudades con diseños arquitectónicos generizados, ¿verdad? Lo masculino reconocido como lo grande, lo sólido, lo poderoso, y lo femenino, lo curvo y lo delicado. Siempre mostramos estas imágenes en clase en donde, bueno, este es el centro urbano de una de las comunas más adineradas de la región metropolitana, en donde está construido el Costanera Center, un símil de Rockefeller, de allá de Nueva York, en donde, claro, se muestra esta pomposidad, ¿verdad? Y esta forma de ampliar la ciudad y construirla poniendo en el centro del mercado por sobre el bienestar de las personas. También ha sido un elemento muy interesante considerar los aportes que se han desarrollado, sobre todo en México, ¿verdad? A propósito de este libro que ha sido una guía para nosotras, Geografías de Feministas de Diversas Latitudes, donde se instala o de alguna manera se fortalece la idea en donde los territorios urbanos y rurales han sido construidos desde una perspectiva masculina y capitalista, dos elementos que nos parecen fundamentales para visibilizar las desigualdades de género en contextos territoriales, ¿verdad? Ya que esto ha permitido un avance desproporcionado del modelo neoliberal, no solamente en contextos urbanos, sino que también en contextos rurales, a propósito de la instalación del modelo neoextractivista, sobre todo en lo que ha sido destacado por investigadores e investigadoras en contextos gubernamentales progresistas, ¿verdad? En donde el cuerpo de las mujeres se vuelve también un escenario de conflicto en estos sectores rurales. Como nos dice Astrid Ulloa, antropóloga colombiana, que también ha trabajado violencia de género en contextos rurales específicos, las mujeres hacen parte de los procesos mineros, por mencionar algún proceso extractivo, ¿verdad? Son parte y realizan actividades productivas. Sin embargo, estas actividades tienen que ver con la preparación de alimentos, lavado de ropa con paga desigual, y expuestas constantemente a acoso sexual y violencia política y de género. Entonces, lo que nosotros rescatamos de este trabajo es que finalmente una de las respuestas del movimiento de mujeres organizadas es de alguna forma esta consolidación 5 minutos. Sí, de los feminismos comunitarios y además los feminismos territoriales como respuesta a estas violencias. Queríamos mostrarles algunas de las experiencias que hemos tenido en Ciudad Feminista, sumándonos a las metodologías cualitativas que han sido expuestas durante este congreso, que relevan, ¿verdad?, aquello que la planificación urbana tradicional pasa por alto, y mostrarles la experiencia del taller Urbanismo Feminista que realizamos en la comuna de San Miguel, que es una comuna del área pericentral de la región metropolitana, al sur de Santiago. Y sumándonos a este diagnóstico que realiza Diana Lam, que vamos a tener la oportunidad de escucharla mañana viernes, la posibilidad de disputar hegemónicamente la construcción del espacio que habitamos para levantar, ¿cierto?, aquellas propuestas que son pertinentes para las mujeres de nuestros territorios. Eso implica un trabajo feminista que esté territorializado, significa ir a los lugares, asistir y desarrollar un trabajo de largo alcance, un trabajo político. Entonces esta mirada sobre las maneras de cartografiar que tenemos nos trajeron como resultado de estos talleres. La siguiente, por favor. Esta inseguridad espacializada que experimentan las mujeres del sur de Santiago
donde la falta de dinamismo de los espacios y la diversidad de actividades y personas no son consideradas por las formas tradicionales de planificación, pero con una especial desconfianza en los aparatos de seguridad del Estado post-estallido social. En la comuna de San Miguel se encuentra el retén policial que tiene las más altas denuncias por violencia sexual durante el estallido. Entonces, ¿cómo esto ha repercutido en la menor tasa de denuncia por violencia intrafamiliar, pero además una confianza instalada en las mujeres? La falta de mecanismos vinculantes de la participación ciudadana de las mujeres con las decisiones que se toman en el espacio público también es algo que sigue asomando en nuestras investigaciones y donde distinguimos esta producción urbana neoliberal como una forma específica de violencia hacia las mujeres, específicamente con dos elementos. Uno es los ejes viales y las autopistas urbanas que fracturan la seguridad de nuestras comunidades, y el mercado inmobiliario como un productor de inseguridad urbana y violencia de género en todas las etapas de su instalación en los territorios. Eso quiere decir desde que se demuele un edificio para construir uno nuevo, hasta que se produce la postventa con una apropiación importante del espacio público por parte de las constructoras, que cabe decir además que para el caso chileno se instalan hoy día como la gran forma de salir de la crisis económica. Fueron decretadas actividad esencial durante la pandemia, no se dejaron de construir departamentos que finalmente están al servicio del mercado inmobiliario y no al servicio de las personas, con un déficit habitacional que se ha visto incrementado durante la pandemia. Y de esta manera las estrategias de prevención y cuidado a las que apuntan las prácticas de las mujeres tienen que ver con hacer colectiva la experiencia del espacio de las mujeres, conocer y socializar los espacios inseguros y trabajar en red. La siguiente, y mi compañera Patricia va a contarles, no sin antes mostrarles algunas experiencias de territorialización del feminismo en San Miguel. Estas son intervenciones que se hicieron para el 8 de marzo, donde se le cambiaron los nombres a las estaciones de metro, por este pliego de demandas que tenemos en el movimiento feminista, también otras actividades de intervención de cinta y todas ocupando el espacio público, respondiendo a aquello que el Estado no ha respondido. Muy brevemente contarles la experiencia de los talleres de mujeres dirigentes en el proceso constituyente, relevando las experiencias territoriales y cuáles son las demandas de estas mujeres dirigentes. Estuvimos reunidas con más de 150 mujeres, quienes indicaban que si bien hay un bajo alcance del movimiento feminista en los territorios, sí hay una visibilización del trabajo en red de mujeres a nivel territorial. Hay una amplia dificultad para lograr una participación alta y diversa de las mujeres a propósito de los roles de reproducción social, y además hay una desconfianza hacia los partidos políticos, que es una tendencia, al menos en el Cono Sur actualmente, a propósito de la crisis de los mismos. Conclusiones. Dale, Andrea. Sí, empezaba yo. Nos interesaba comunicar una realidad que está viviendo nuestro país, donde este anclaje capitalista y patriarcal en los territorios lo podemos evidenciar con más fuerza, y en ese sentido los desafíos metodológicos que experimentamos quienes estamos investigando en contextos de represión, y esto no solo para el caso chileno, sino para muchos de los países de las compañeras que nos escuchan. ¿Qué significa investigar en pandemia, investigar en contextos de represión? Nos parece que son los desafíos que tenemos que atender, tanto para la seguridad individual como la colectiva dentro de nuestras investigaciones. Además, podemos relevar también que estas prácticas políticas a nivel territorial resultan ser parte de las labores de reproducción social, y por eso también se posiciona con mucha fuerza a propósito también de la sostenibilidad de la vida por la misma crisis en relación a la realización de ollas comunes y distintas actividades comunitarias. Relevamos este punto como sustancial en la demanda por más y mejores derechos. Y finalmente, como la importancia de las prácticas feministas en un contexto de represión dan aliento a continuar trabajando de manera individual y colectiva, donde compartamos reflexiones, pero incentivemos también la acción, porque finalmente desde ahí es que provienen esas transformaciones que son las que queremos, ¿no? Y lo mismo la acción política feminista en torno a este proceso constituyente, a este momento constituyente, para generar esos espacios de mayor incidencia donde se conecten y se retroalimenten la participación desde las bases y se amplían a un ámbito más amplio, más abarcativo, como es el proceso constituyente que estamos iniciando. Eso, muchas gracias. Pues muchas gracias. Tenemos ahora la siguiente presentación, que el título de la presentación es Rodando Ando Segura.
Movilidad ciclista en la Ciudad de México, un análisis desde el feminismo socioambiental. Voy a darles ahora, esta presentación está a cargo de Erika Fosado Centeno. Ella tiene un doctorado en estudios políticos y sociales, especialidad en estudios de género y medio ambiente, y ahora es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. También tiene una maestría en Ciencias Políticas y Sociales y bueno, es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara y investigadora asociada, como les decía, del programa de estudios sobre equidad de género en el centro que les mencioné, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. En este lugar está haciendo una investigación que tiene por título Lógica de Género y Agencia Socioambiental en Contextos Urbanos, Rutas Alternativas frente al Cambio Climático. Es coordinadora y docente del Diplomado Género, Desarrollo y Sustentabilidad. Forma parte de la red Género, Sociedad y Medio Ambiente. Y desde la teoría feminista y la epistemología de la complejidad sigue varias líneas de trabajo. Algunas son trayectorias y agencias socioambientales, ecología política urbana, movilidad sustentable, procesos de vulnerabilidad, autonomía, en clave de capacidades, prácticas y procesos de cambio en el orden de género. Entonces le damos la palabra a Erika. Ana, muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría empezar reconociendo a las colegas y los colegas que estuvieron a cargo de organizar este congreso, dándonos la oportunidad de encontrarnos a la distancia. Y también saludo a las personas que se han conectado para escuchar esta mesa. En estos 15 minutos que tengo, me propongo compartir con ustedes los avances de investigación que actualmente estoy realizando y que tiene como eje central identificar cuáles serían algunas alternativas urbanas frente al cambio climático. Este interés va surgiendo de conjugar tres campos de problematización. Por un lado, la desigualdad de género y la subordinación de las mujeres, que sigue requiriendo atención. Por el otro, la habitabilidad en las ciudades, de tal manera que favorezca una vida digna, pero también la urgente y necesaria atención al cambio climático. Ahora, sobre este último, en uno de los informes más recientes del IPCC, se nos advierte que tenemos hasta el 2030, o sea, 9 años, para impulsar acciones que sean contundentes y que nos permitan detener el calentamiento global en 1.5 grados centígrados. Transcurrido este periodo, básicamente no va a importar mucho lo que hagamos, porque ese límite se rebasaría. Entonces está ahí la urgencia de poder hacer algo desde ya. Les coloco en la diapositiva algunos de los impactos que se están previendo ya con un calentamiento de 1.5 que estamos asumiendo que va a suceder. Y estos cambios van a tener efectos ambientales, sociales, económicos. Se prevén crisis alimentarias debido a la disminución de la productividad de varios cultivos, también mayor presencia de enfermedades transmitidas por vectores, pérdida en los medios de subsistencia, aumento de eventos climáticos extremos, etc. Si dejamos además que estas tendencias continúen, los efectos van a tener un impacto multiplicador en la pobreza, en la desigualdad, pues también en la seguridad. Así que esto ya por sí mismo es un problema bastante grave, pero no podemos quedarnos ahí. También demandan atención otros problemas sociales como la desigualdad de género, la violencia contra las mujeres, en fin, todos estos que se están agrupando en la Agenda 2030. Y de ahí es que sea muy importante apostar por sinergias. ¿Qué es esto? Bueno, pues son acciones en la que puedan estar confluyendo tanto objetivos de adaptación y mitigación frente al cambio climático, pero también otras metas sociales que nos ayuden a abrir oportunidades, a tener un mejor acceso a la salud, a participación política, etc. Y es en este contexto particular en el que yo me intereso por explorar prácticas que tengan las siguientes características. Por un lado, que atiendan a las necesidades locales de la vida en la ciudad, que favorezcan el ejercicio de los derechos y la ampliación de la ciudadanía y que cuestionen prácticas de producción y consumo convencionales, pero que también puedan contribuir a la desigualdad de género o a eliminar la subordinación. Y es así como se configura en mi campo el objeto del ciclismo urbano para investigar. Y a lo largo de más de un año me he dedicado a explorar si esta práctica puede tener o no efectos en transformar el orden de género. Aún estoy realizando el análisis, pero hoy quiero compartirles algunos de los resultados preliminares y para ello voy a hacer así un barrido muy rápido sobre las aproximaciones teórico-metodológicas que tengo, cuál es la base contextual del estudio y finalmente una esquematización de los resultados.
Muy bien. ¿Por qué estudiar las ciudades? ¿Qué importa aquí estudiarlas para el cambio climático? Bueno, las tendencias poblacionales nos muestran, y aquí se ha señalado, que la población se está concentrando en los espacios urbanos. Específicamente en México pasamos ya de ser un país netamente rural a uno urbano, con casi el 80% de la población viviendo en las ciudades. Y estos datos nos van a ir advirtiendo de la importancia de impulsar la adaptación y de identificar cuáles son los factores que, articulados al calentamiento de la atmósfera, pueden ir configurando situaciones de vulnerabilidad para las personas. Pero también en términos de mitigación, el reto y la tarea es muy importante, pues se genera en las ciudades cerca del 80% del consumo de la energía y el 70% de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, las ciudades son causa del cambio climático, pero también tenemos que buscar cómo pueden contribuir a ser una solución. Ahora, por otro lado, también hay un gran linaje, y bueno, esto nos convoca, ¿no?, en este espacio, sobre género y urbanismo. Aquí les comparto una cita de Paula Soto, y tenemos suficiente evidencia para observar cómo los espacios están expresando una organización social y económica configurada por el género, pero al mismo tiempo cómo los espacios contribuyen a reproducir ciertas relaciones de dominación y de exclusión. Entonces, claro que el género tiene que entrar en analizar las ciudades. Y aquí quiero hacer una anotación. En los estudios sobre género y ciudad, muy pocas veces se ha tomado como eje central de análisis la cuestión ambiental. De hecho, yo coloco ahí como una propuesta este proyecto de investigación, identificar algunas claves para ir conformando este campo de reflexión, que sería la ecología política urbana feminista. Entonces, por ahí es que también pretende contribuir este proyecto. Ahora, ¿por qué estudiar la movilidad? En primera instancia, porque para responder al cambio climático vamos a tener que hacer cambios indiscutiblemente en la forma en que nos movemos en las ciudades. Pues el transporte es responsable del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. En México, de hecho, es la segunda fuente de emisiones. Pero en ese sentido es un problema, o es una actividad que contribuye a un problema ambiental. Sin embargo, también, como lo vimos en la mesa el martes pasado, el género y la movilidad tienen una conexión importante. Tanto en ciudades del norte global como en el sur global encontramos ciertos patrones que describo muy esquemáticamente en la diapositiva y que nos enseñan que el género va marcando barreras socioeconómicas, psicoafectivas y culturales que van limitando la movilidad de las mujeres. Que van configurando las diferencias tanto en los propósitos de viaje, pero también en las distancias, el tipo de transportes, los horarios, las rutas, los comportamientos. Es decir, no es algo que se pueda observar sin colocar ahí la mirada de género. En este sentido, el transporte y la movilidad nos conecta con un problema social. Ahora, para transformar, digamos, esta situación desde una óptica sinérgica, es necesario transitar de la mirada más técnica sobre el transporte y observar los proyectos desde coordenadas socioculturales, políticas y ambientales. Y esto es lo que me propongo en la investigación que estoy realizando, que toma como caso de estudio la Ciudad de México. Me parece que es un excelente laboratorio para explorar alternativas para el cambio climático que estén asociadas a la movilidad, porque en esta ciudad el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas al transporte, es decir, casi la mitad. Pero además, considerando que quiero acercarme al ciclismo urbano, esta ciudad ofrece condiciones ideales para que esta práctica fuera una política de movilidad pues factible. Como se los mencioné anteriormente, el objetivo de la investigación es identificar y analizar cuáles serían alternativas frente al cambio climático que tengan el potencial de trastocar un orden social sexista. Y para ello abordo 3 líneas de exploración. Por un lado es la práctica ciclista, expresada en habilidades, en conocimientos, en patrones de movilidad diferenciados para mujeres y hombres, con el propósito de identificar los obstáculos materiales y simbólicos que enfrentan las personas, pero también las estrategias que desarrollan. La segunda línea sería la relación con el cuerpo y con el espacio, es decir, las expresiones y experiencias que van contribuyendo a trastocar ciertas normas y códigos de la lógica de género. Y finalmente la construcción de redes, esto es cómo la gente a partir de vincularse va ejerciendo la ciudadanía y apropiándose de la ciudad.
Por el tiempo que tenemos para la exposición, no voy a poder ahondar en todos los hallazgos que he tenido en estas 3 líneas de análisis, pero sí me interesa particularizar aquellos que tienen que ver con trastocar un orden sexista. El estudio, para contextualizarles, es una investigación netamente cualitativa con entrevistas a profundidad y se trabajó de campo en el 2019 y en el 2020. Son 20 entrevistas a 10 hombres y 10 mujeres en un rango de edad de 25 a 65 años, con posiciones socioeconómicas diversas, y en la muestra hay tanto mujeres como hombres que realizan actividades de cuidado. Los criterios fueron que usaran la bici al menos por 6 meses, que 3 días a la semana hicieran trayectos y que vivieran o trabajaran en la Ciudad de México. Y bien, algunos de los resultados. Todas estas categorías y códigos de análisis surgieron de la propia investigación. Entonces, identifiqué, les voy a hablar de estas 2 categorías generales, que son las estrategias y las experiencias. Y sobre la primera tenemos el código de conocimientos. Aquí observé que un factor importante para adoptar el ciclismo como forma de movilidad era que las personas lo hubieran aprendido en la infancia, y que esto generalmente les remitía a experiencias o recuerdos de relaciones significativas. Sin embargo, ya tomar la bici como una forma de transporte se da generalmente en la vida adulta, y aquí los grupos ciclistas o los paseos recreativos que se hacen en la ciudad son un paso fundamental. Ahí es donde se adquieren ciertas habilidades. Y aquí es donde encontré la primera distinción de género importante, porque las mujeres no suelen, o algunas de las cosas que reportaron es que al estar estos grupos constituidos principalmente por varones, muchas de las mujeres tenían o no estaban cómodas con integrarse a ellos. Y si es un espacio en donde se adquieren las habilidades de conducción, pues aquí tenemos un problema. Por otro lado están las condicionantes. Aquí vemos que hay detonantes que no tienen una distinción de género, no la encontré, porque la gente toma la bici pues generalmente para transportarse más rápido, evitar el transporte público y el congestionamiento. Pero los motivos que sostienen la práctica son distintos. Ahí tiene que ver más bien con la eficiencia, con la economía y sobre todo con gozar la ciudad. Esto es algo que la gente, hombres y mujeres, relatan mucho. Ahora bien, las mujeres sí que hacen una anotación específica respecto a cómo se sienten seguras en la bici. Ellas dicen que es una forma de transporte que les permite... 5 minutos. Les permite transitar rápido y escapar de algún problema, ir en calles oscuras, evitar el acoso. Entonces, en contraste con lo que hay muchas investigaciones al respecto, o en las pocas investigaciones que hay al respecto, las mujeres piensan y sienten que la bici es segura, y es uno de los principales motivos por el cual la practican. En los riesgos, tanto hombres como mujeres hicieron mucho énfasis que más que la infraestructura, lo que se requiere es tener una cultura vial. No es que la infraestructura no sea necesaria, pero en donde se sienten que se ponen en un riesgo tiene que ver con la falta de cultura y de normas viales. Ahora bien, respecto al cuerpo, aquí hay una cuestión muy interesante, porque esta práctica lleva a un cambio en la relación con el cuerpo, ya seas hombre o seas mujer. No solo por los efectos del ciclismo que conocemos en términos de salud física o de salud mental, sino que va transformando la propia relación con el cuerpo, la forma de vestir, la forma de cuidarlo. Y las mujeres aquí hacen mucho mayor énfasis en la libertad que comienzan a experimentar a través de la movilidad en el cuerpo y en la bici, ¿no? Es algo que enfatizan demasiado, que está conectado con el goce y que les coloca desde otra posición a vivir la ciudad. Y sobre esto, no es que haya una idealización, sino que la práctica de la movilidad ciclista va posibilitando conocer más calles, conocer negocios, conocer vecinos, y en ese sentido es una práctica que conecta con la posibilidad de desarrollar pertenencia hacia la ciudad y una relación afectiva. En este sentido es muy interesante. Muy bien. Pues ya para terminar, respondiendo a la pregunta o parte de la respuesta de la pregunta sobre si el ciclismo urbano puede tener algún potencial de trastocar el orden de género, pues les podría decir de inicio que sí que lo tiene. En tanto les brinda seguridad a las mujeres para transitar y apropiarse del espacio público, y esto no es menor. En muchos testimonios ellas afirman que la movilidad ciclista les ha brindado aprendizajes, además que tienen efectos en otras áreas de su vida.
por ejemplo, seguridad en el campo laboral, para poner límites en relaciones personales y afectivas y para atreverse a asumir riesgos, lo cual no es pequeño en un país donde tenemos tantas cifras de violencia. Que las mujeres puedan encontrar espacios y formas de sentirse seguras es algo importante. En el caso de los hombres, lo que encontré es que ellos, a partir de esta práctica, comienzan a cuestionar el modelo de masculinidad tradicional, específicamente la manera en que se vinculan a través de la competencia, siguiendo la lógica del más fuerte. Señalan además que es una práctica que les permite ensayar o desarrollar cierta empatía por aquellas personas que encuentran vulnerables en el espacio público, pues ellos empiezan también a experimentar esta posición a partir del uso de la bici. Ahora bien, sí, para cerrar quisiera señalar que esto no equivale a decir que el ciclismo por sí mismo puede ser un instrumento para reducir la desigualdad o la subordinación de las mujeres. Lo que señalo es que tiene el potencial de hacerlo. No podemos generalizar los resultados que yo he encontrado, de hecho contrastan con algunos que hay en otros estudios, pero lo que sí me parece importante recuperar es que si esta práctica tiene el potencial de trastocar el orden de género, pues entonces hay que potencializar esa cualidad que brinda el ciclismo, y para ello yo me estoy proponiendo en los próximos meses realizar un proyecto en donde se puedan identificar justamente cuáles serían los elementos para impulsar una política de movilidad sustentable que atienda no solo al eje de género, sino también al de la clase, que fue uno que encontré relevante, de tal manera que se pueda hacer esto bajo una lógica de las sinergias. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco y sigamos. Muchas gracias. Lamento no haberles comentado antes, pero no sabíamos. La siguiente ponente, Mara Polanco, se disculpa, tuvo un problema para conectarse, pero bueno, eso da margen para que después podamos abundar o cada quien podría dar un poco más de su experiencia y de su investigación en la sección de preguntas. Entonces, bueno, siendo así, la siguiente presentación está a mi cargo. Mi nombre es Ana Fontecilla, yo trabajo como investigadora en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Tengo un doctorado en la Universidad de Leeds en el Reino Unido, y pues las líneas de investigación que desarrollo desde entonces es cuestiones de sociología del desarrollo y de la ciencia, también cuestiones de investigación en representaciones sociales, en torno a género y desarrollo y medio ambiente. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, ahora les quiero compartir esto, que es una reflexión más o menos teórica, y ahora van a ver por qué. Porque resulta que este trabajo que les presento tiene que ver con, digamos, mi posicionamiento teórico, metodológico y político, pero no es así que yo llegué a esta investigación que les comparto. Entonces, bueno, lo que quiero empezar diciendo es que parto de la idea de narrativas, de que todas las políticas públicas y la labor de las agencias internacionales reproducen narrativas entendidas como, Norman Long lo pone ahí, como, digamos, formas de hablar, formas de enunciación, discursos que se asumen como verdaderos. Y en este caso particular tiene mucho que ver con el discurso de la ciencia. Por un lado, digamos, se fueron desarrollando las narrativas de la política ambiental, que pasaron de ser sanitarias para ser, en el caso de nuestro país, hacia desarrollo social, sustentabilidad, y hoy la más reciente es de cambio climático, mientras paralelamente la narrativa sobre mujeres y desarrollo cambió, como sabemos, de mujeres y desarrollo a género en el desarrollo, que cuestionaba más allá de solo visibilizar el papel de las mujeres en el desarrollo, a un discurso hoy día de vulnerabilidad frente al cambio climático. Entonces, con base en eso, yo ahora les voy a platicar cómo llegué al concepto de interseccionalidad, pero ya lo han planteado aquí en varias exposiciones en la conferencia magistral, y se trata de digamos, movernos o desplazar el eje de nuestro interés y de nuestro análisis hacia mujeres situadas, diversas y con particular capacidad de agencia, que está determinada por el acceso a capitales y capacidades, como lo diría Anthony Bennington. Y también, digamos, esto viene o se inspira en las ideas de María Lugones sobre el sistema moderno colonial de género, que así lo habla ella en particular dentro del grupo de modernidad, colonialidad, y para entender cómo distintos sistemas de opresión se articulan
de maneras interdependientes y muy complejas. Algo que creo que es muy importante señalar es que esta idea de interseccionalidad viene de varios lugares y que se alimenta de los feminismos periféricos que señalan que ningún eje de opresión, ni siquiera el género, es prioritario o es más importante que el otro. Sin embargo, señalan la idea de un predominio discursivo en los feminismos, desde estas otras visiones del feminismo negro, el feminismo del Islam, etcétera, de que la realidad de las mujeres blancas se entiende como el patrón de comparación. Entonces, la perspectiva o el análisis interseccional nos obliga a reconocer que las condiciones de nuestras vidas están conectadas y conformadas en relación con las condiciones de vida de otras mujeres. Ahí es donde surge un compromiso político. Es decir, yo no puedo hablar de mi desigualdad, mi subordinación, sin ver cómo mis acciones también tienen que como un reflejo en las desigualdades y las vulnerabilidades de otras mujeres. Y bueno, aquí me voy a tener un poquito, como algunas autoras han señalado, la noción esta de interseccionalidad no es nueva. Sin embargo, porque ya varias feministas lo habían planteado sin nombrarla, pero María Viveros nos hace un señalamiento, María Viveros Vigoya nos señala que las feministas lo habían abordado teórica, metodológica y políticamente, pero no le habían dado un nombre. Sin embargo, debemos evitar el riesgo de convertir esta perspectiva en una repetición, la cito, la repetición despolitizada de un mantra culturalista. Otra feminista, en este caso de colonial, Oria Budledja, siempre la pronuncio mal, pero bueno, que me disculpe. Ella dice que hay que trascender el uso culturalista de esta noción para considerar su potencial en análisis de dimensiones materialistas y decoloniales. Entonces, algunas otras autoras lo que han dicho es que lo que tenemos que hacer es ver que los problemas y procesos políticos están siempre o manifiestan una imbricación de distintas categorías de dominación, y algunas están en contra incluso de hablar de desigualdades, y se habla más bien de centrar esto en sistemas de dominación, explotación, en donde las categorías de género, clase, etnia, religión y otras, edad podría ser, son variables y que tienen que comprenderse en su expresión empírica. También dicen que estas mismas categorías al interior podrían tener otras formas de, digamos, de desigualdad o de dominación, hay que advertir esto, y que es necesario considerar tanto factores individuales en las mujeres situadas como institucionales. Después voy a hablar de qué entiendo un poco o cómo asumo lo institucional. Y bueno, como el título de la presentación dice, habla de fragilidad espacial, es muy común hablar de vulnerabilidad o usar los términos así un poco, y no importa, pues, o sea, lo que es importante es definirlos, y es muy importante que en este caso yo utilicé fragilidad para no confundir con la vulnerabilidad social que es propia de las poblaciones humanas, y más bien hablar de fragilidad de los sistemas ecológicos, ¿no? Entonces, lo que se ha visto en el caso de Veracruz, que es el que yo estudié, ahora después voy a mencionar en qué contexto, se habla de estos son los efectos, es como ya sabemos, ¿no? Creo que hasta es un poco obvio, pérdida de biodiversidad, problemas del clima, etcétera, intensificación de sequías, y por otro lado abundancia de inundaciones, etcétera. Y ahí, bueno, ahí las pueden ver. No me quiero detener, pero sí en esto, que es muy importante para mí señalar que curiosamente esta presentación ya la di al interior de la UB hace unos años, y surgió sin que yo supiera o tenía claro que había desigualdades y digamos, desventajas entre grupos de mujeres, pero yo no conocía en ese momento la noción de interseccionalidad. Entonces hicimos esto como un poco intuitivamente, y agradezco pues que a lo mejor hasta por aquí alguien anda de la Regema. Yo pertenezco, la verdad no participo como yo quisiera, pero la Red de Género y Medio Ambiente, el Instituto Veracruzano de las Mujeres fue quien pidió este trabajo, o sea, fue hecho para eso, pero logramos como cuestionar algunas cosas para la política pública, ¿no? Entonces se nos pedía hablar de las estrategias de adaptación, que siempre, si se fijan, me interesa mucho el lenguaje, es un poco pasivo, ¿no? Es esto de la mitigación le corresponde a los países ricos, la adaptación ya no nos queda remedio a los países pobres. Un poco hay eso en las narrativas, y también la idea de que la percepción del cambio climático no es sensorial, sino es culturalmente mediada, y también está cruzada con la noción de nuestra propia percepción de nuestra propia vulnerabilidad, o de cada mujer, qué tanto se concibe vulnerable frente a
una amenaza que la rebasa, ¿no? Y la idea esta de vulnerabilidad o de capacidades, que son como las dos caras de la moneda. Sí se nos pedía, y entonces empezamos a pensar cómo hacer esto, digamos, considerando que las mujeres tenían que ser vistas en su singularidad, ¿no? Y en un contexto de entramado de distintos ejes de desigualdad, ¿no? O de ejes de dominación y de explotación. Entonces me gustó esa imagen como porque nos queda muy claro, ¿no? Y también considerando esta otra dimensión de la que hablaba, de las instituciones sociales entendidas como el Estado, el mercado, la iglesia, la familia, que determinan quién accede a qué tipo de capitales que al final se traducen en capacidades o vulnerabilidades, ¿no? Entonces, todo esto va definiendo particularidades para cada una de las mujeres que podemos analizar o, digamos, considerar en nuestros análisis, pero también en nuestra, digamos, en nuestra militancia política. Entonces, lo que hicimos aquí fue, en ese momento, un análisis de tres zonas, de tres áreas que son particularmente frágiles o susceptibles de efectos negativos por el cambio climático, un área en el norte con la mayor incidencia de huracanes, la zona central que es seca, curiosamente, donde ahí hay una, digamos, falta de agua, cada vez mayor, ¿cómo se llama?, extracción de agua, y bueno, ahí hay unas granjas Carol, que además fue donde se inició la H1N1, la epidemia en aquel momento. Por otro lado tenemos al sur Tlacotalpan y la zona inundable, que nunca fue un problema hasta que empezó a hacer una cosa que es regulada a través de las presas, y bueno, lo que se expresó en el 2010 como la mayor inundación. Aquí no me voy a detener, solamente quería como que tuvieran una idea de cuáles fueron los municipios. Lo que sí es que fueron escogidos personas por sus características en términos de género, nivel socioeconómico y sector productivo. Les decía, eso fue como un poco intuitivo antes de hablar de interseccionalidad. Nos topamos, o yo particularmente me he topado ahora cada vez más con esta idea de interseccionalidad. Acá tampoco me voy a detener, solo son, como ven, mujeres, hombres, pero lo que me interesa es los principales hallazgos y cómo podemos, según yo, interpretar desde el enfoque de interseccionalidad estas cosas, ¿no? Y que nos llevan a nuevas preguntas. Estas cosas en general son las cosas que interesan a quien le interesa estudiar el cambio climático, pero a quien le interesa más el género y el espacio vienen al final un poco algunos hallazgos. Por supuesto que el cambio climático es algo que cuesta trabajo a las personas, le llaman, creo que, disfasia cognitiva, como pensar en algo que va más allá de una vida humana o el lapso de una vida humana. Pero no hay la gente lo que expresaba era una comprensión desintegrada, un poco confusa. Lo que sí había un uso, y porque 5 minutos. Gracias. Me interesa la perspectiva de la sociología de la ciencia. Había un uso como de términos de contaminación, cambio climático, etcétera, como si hubiera una intención de legitimar sus opiniones frente a una situación de desigualdad ante la academia. Digamos, como si hubiera necesidad de que la gente contestara a la altura, ¿no?, de quien le estaba preguntando, cuando tenemos esta idea de que a veces nos contestan lo que queremos escuchar. Pero bueno, la televisión apareció como la principal fuente de información. También en esta situación de vulnerabilidad y de explotación, etcétera, es importante que desconocen los mecanismos institucionales que pueden cambiar su situación, ¿no? Ni la normativa, ni cuáles eran no identifican claramente cuáles son las secretarías de gobierno, pueden confundir una intervención de una ONG con el gobierno, etcétera. Por otro lado, aquí un asunto delicado, es la desvalorización y dilución del saber popular. Todos queremos que el saber popular sea la respuesta, pero nos cuestionábamos, Hilda y yo, cuando hablábamos, en esta idea de verdad. Corresponden las cabañuelas, todas estas ideas sirven ahora para poder predecir lo que va a ocurrir, tal vez no tanto, ¿no? Y por otro lado, lo que sí interesa desde la perspectiva de género es las redes de apoyo que se daban entre mujeres en distintas condiciones socioeconómicas, frente a otra capacidad más gremial de los hombres, ¿no? Y aquí lo que quiero es decirles, por ejemplo, los encadenamientos que habría que cuestionar un poco qué tanto nos hablan de igualdad, ¿no? Las mujeres que eran esposas de migrantes prestaban sus casas a sus comadres, el compadrazgo ayuda en esas redes de ayuda, para que cuando hubiera una situación de emergencia se refugiaran, en condiciones, obviamente, no de total igualdad. Por otro lado, la división sexual del trabajo determina quién tenía que limpiar, por ejemplo, los desastres, cuando ocurre una inundación. Ahí vemos el testimonio de una artesana de Tlacotalpan.
o cómo se enfrentan los efectos en la salud, que ahora pues, con la pandemia también quedaron en claro. Se reconoce poco en ese momento el Fonden, que hoy día creo que parece que está desapareciendo. O sea, no lo conocen bien, no se sabe, pero sí en ese momento había un programa de empleo temporal que fue muy valorado por las mujeres que ellas mismas se asumían como pobres. Pero por otro lado, sin hacer esta apología de Trump, también como algunas mujeres consideran que los cambios climáticos, no sé si entendidos como cambio climático o como solamente una variabilidad climática, pero ellas dicen, cuando ocurrió la inundación yo me beneficié, tenía capacidades, fui la de las pocas que se quedó, me dediqué a vender el camarón que yo sé pescar, permanecían en palapitos ahí sobre el agua, de las pocas que se quedó, y con eso pudo comprar un bote. Por otro lado, en Perote, una mujer me decía, bueno, si ya la papa no da, sabe que ya aquí estamos, se ha erosionado el suelo, pues entonces nuestra cosecha son los turistas que llegan a ver las nevadas, ¿no? Y bueno, después me enteré que por datos duros, que las nevadas no son más frecuentes, sino menos. Entonces, bueno, habría que ver qué interpretaciones se están haciendo en ese cruce entre la ciencia, el discurso de las narrativas oficiales, la percepción totalmente situada y permeada por su posición dentro de una estructura de poder, ¿no? De cada una de estas mujeres. Y bueno, con esto termino. Gracias. Voy a entrar ahora al espacio de las preguntas. Invito a quienes nos están escuchando a animarse a hacer más. Bueno, ya tenemos aquí algunas. Sugiero que podemos reunirlas, si les parece bien, las leo y después contestamos en el mismo orden. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, aquí dice una primera pregunta de Alan Atilano. La pregunta es, ¿cómo consideran en términos de participación política las movilizaciones colectivas por parte de grupos urbanos en Santiago de Chile durante el estallido social en noviembre de 2019? Por ejemplo, colectivos de skaters, de gente ciclista, entre otros grupos, haciendo hincapié en la participación femenina dentro de estos grupos urbanos. Otra pregunta es respecto, ay, perdón, es que se me, discúlpenme, que no sé, perdónenme, es que algo pasó que se mueve aquí, creo que a todo el mundo le ha pasado eso. Bueno, la otra pregunta que veo aquí es respecto a la presentación de María Guadalupe. La pregunta es, ¿existen propuestas equilibradas en términos económicos, culturales y ambientales entre los megaproyectos y las comunidades, pensando en una posibilidad de cambio que beneficie a las comunidades? ¿O ha habido algo cercano? Y bueno, también nos felicitan. Pero bueno, hasta ahora son las preguntas que han llegado. Permítame ver si no me olvido de nadie, creo que no. Y ya. Si gustan responder, pues solo hay preguntas en dos sentidos, pero podemos empezar en el mismo orden. Sí, yo puedo partir representando a Ciudad Feminista. Bueno, en relación a la pregunta que nos hicieron, la verdad es que posterior al estallido social, bueno, en el transcurso del mismo estallido del 18 de octubre del año 2019, efectivamente se evidenció la organización de distintas agrupaciones, ya sea ciclistas o, bueno, como mencionaba, personas que estaban vinculadas a distintos activismos o actividades en el marco del urbano, especialmente los ciclistas, Revolución Ciclista, Colectivo Muévete, Movimiento de Ciclistas Furiosos, organizaron distintas actividades vinculadas a la protesta social, ocupando las calles y además exigiendo mayor accesibilidad o en el fondo haciendo la crítica a que el centro urbano, los centros urbanos en general están destinados principalmente para los automóviles, dejando invisible el transporte alternativo en la bicicleta u otros medios. Eso también no solamente ocurrió en el centro urbano, sino que en las periferias. Y algo de eso también pudimos visibilizar a propósito de la intervención que desarrollamos con el proyecto de deportes urbanos para niñas y mujeres. Yanni, te cedo el...
la palabra si quieres complementar. Sí, es particularmente importante para nosotras esta exposición, ya que las violaciones a los derechos humanos no han parado en Chile, fueron sistemáticas. Tuve la oportunidad de hacer el trabajo de campo de mi investigación doctoral entre los meses de octubre y marzo, para solo dar cuenta y enterarme día a día de cómo se vulneran los derechos humanos en Chile. Y en el contexto de la pandemia nos parece también fundamental poner en evidencia lo que señala la feminista Bárbara Biglia, que es cómo los tecnócratas de la biomedicina han tomado todas las decisiones con respecto a la pandemia, obviando a las planificadoras urbanas, a las urbanistas, obviando a los expertos y expertas del territorio. Y esta alteración en la vida cotidiana podemos ver que se traduce en una cuestión que vamos a tener que ver como un gran desafío, que es cómo recuperamos el espacio público para las mujeres y las niñas. Ya nos indica la literatura que las niñas desaparecen del espacio público entre los 9 y los 13 años, y cómo eso se ha intensificado en el contexto de pandemia, donde además las cargas laborales son mayores para las niñas que para los niños dentro del hogar. Entonces, esta consideración de mirar Chile como un caso de extractivismo urbano, donde el mercado inmobiliario sigue funcionando a pesar de la pandemia, nos invita a pensar cómo los procesos de investigación son tan importantes como el resultado. Entonces nos preguntamos cómo es posible construir conocimiento de manera colectiva durante el confinamiento. ¿Cómo podemos capturar, por ejemplo, datos en pandemia, pensando en que lo digital que hoy día nos convoca, ¿verdad? Solamente accedemos a un grupo de mujeres, mujeres que no tienen internet, que no tienen acceso a este tipo de tecnologías, también quedan excluidas de los marcos investigativos de este tiempo. Entonces nos parece fundamental pensar en investigaciones feministas urbanas y rurales que se posicionen en sus contextos históricos y políticos determinados, para también ver cómo estos contextos alteran también nuestras prácticas investigativas. Muchas gracias. Andrea, ¿quieres? En realidad, como que creo que han indicado muy bien mis compañeras justo para la respuesta, pero también creo que podríamos agregar que con lo de la pandemia han habido también muchas movilizaciones de ciclistas, sobre todo en torno a atropellos que se han dado no solamente en Chile, sino en muchos lugares, que han ido en aumento. Entonces vemos de qué manera a lo mejor también nos podemos autogestionar o ver de qué manera exigimos como una planificación urbana que contemple esta nueva, esta forma de movilización que antes obviamente estaba, pero que ahora con la pandemia se ha intensificado, justo porque a mucha gente le da a lo mejor desconfianza subirse al transporte público en donde van atorados de gente, que es una posibilidad de contagio también, y que por lo menos en Chile no se han tomado medidas al respecto, tanto que dicen que casi que no hay estudios de los contagios que hay en el transporte público. Entonces, creo que es importante como cuestionar también desde ahí lo que se puede hacer, y sobre todo también por los resultados que está teniendo el hecho de que la gente se suba a la bici, pero que tampoco tenga la seguridad para poder subirse a la bici. Lo está haciendo también como una forma de activismo también. Entonces, bueno, eso nos quería agregar. Gracias. Erika Fosado, perdón porque he sido muy igualada, pero no digo doctora, maestra. Está pero muy bueno, bien. Tenemos tiempo para aclarar A mí me gustaría algunas cosas, como ¿verdad? continuar con esta conversación que se está abriendo, contrastar un poco lo que ha pasado, que creo, bueno, en realidad creo que ha sido muy similar, pero sin duda acá también frente al confinamiento hubo toda una movilización en varias ciudades mexicanas que apuesta por la movilidad ciclista. Y esto conduce pues a colocar en las calles una disputa que tiene ya su tiempo, ¿no? Pero que ahora resalta más. Y en este sentido creo que sí haría énfasis en la importancia no solo de generar cierta infraestructura física, dado que en México, en la Ciudad de México por lo menos sí que se ha implementado y aún así ha habido más accidentes, sino también generar la cultura. Y la cultura no tiene que ver nada más
tiene que ver con un reconocimiento al otro, con la legitimidad de que otra forma de movilizarse en la ciudad sea reconocida como legítima. Y eso atraviesa por el desarrollo de una política pública que justamente se dirija a comunicar esto. Porque si no dejamos, sin duda el trabajo de los activistas y las activistas es fundamental para que haya habido este avance, pero no tendría que estar sobre sus hombros el hecho de generar esta diferencia, ¿no? Porque sobre sus hombros hay mucha vulnerabilidad si los comparamos en la dinámica de la calle a un auto con alguien que va conduciendo una bici. Entonces creo que sí, sin duda me sumaría a lo que dice Janina, que también desde la academia es que tenemos que dar no voz, porque no creo que vaya por ahí, más bien dar espacio y enunciar estas prácticas y en algún sentido darles un cierto respaldo en cuanto a la legitimidad que tienen para atender diversos problemas. Y el ciclismo a mí me parece que es una de ellas, se vio. No solamente, como yo lo dije, frente al cambio climático, no solamente tiene mucho que aportar a los patrones de movilidad de las mujeres, no solamente en términos de salud. En términos de salud tenemos que la contaminación del aire genera 7 millones de muertes al año. Esto es más de lo que hemos tenido con esta pandemia debido al COVID. Entonces, ¿dónde estamos prendiendo los focos de alarma al cuestionar la movilidad motorizada, ¿no? Y además el ciclismo ha mostrado su pertinencia frente a la pandemia y frente a otras crisis, por ejemplo, en el terremoto que hubo acá en 2000, recientemente fue también una de las formas en las que la gente empezó a ir a llevar víveres, etc. Entonces, bueno, por ahí creo que se potencializarían ciertas prácticas que crean estas sinergias. Bueno, a reservar que queramos hacer otra ronda, yo solo quería comentar a lo mejor un poco desde otro lugar, pero sí quiero conectarlo. He estado yo observando cómo a partir de la pandemia surgieron distintas como posicionamientos ideológicos y creo que esto del ciclismo y otras prácticas sustentables o otras prácticas, digamos, de otra forma de concebir el desarrollo e incluso la vida humana, están poniéndose como aparentemente surgieron y luego yo siento que volvieron a entrar en tensión. Me refiero específicamente, por ejemplo, a cuestionarnos como nuestra existencia biológica, ¿no? El virus eso como cimbró a todo mundo y a partir de ahí empezó a haber esta idea de, ¿se acuerdan de estas imágenes de, miren, ya dejamos en paz a la naturaleza, están ahora las especies saliendo y todo esto? Parecía que se abría una oportunidad para poner en el centro nuevamente la vida, lo que significa en términos de qué queremos o cómo la queremos vivir, o si esto que hablaban en la mesa anterior de las especies, qué es lo valioso, dónde empiezan los ecosistemas, la vida de los seres sintientes, todo eso empezó como a moverse. Sin embargo, lo que yo he observado es que conforme pasó el tiempo, hubo nuevamente el capitalismo cooptó y dio las soluciones, no solo en vacunas, ¿no? Pero bueno, que yo misma me vacuné ayer y ando ahí un poco atarantada, pero digamos, porque nos tocó acá la Cancino, sino también en otras formas de cooptar el discurso sustentable, los productos orgánicos, todo esto. Entonces, el problema de esta cooptación es que pierde fuerza política. Y entonces parece que plantea soluciones alternativas, pero en realidad ya están muy bien, no surgen de la gente, no surgen desde las bases y con un refuerzo social, ¿no? Las clases medias empezamos a buscar cómo resolverlo de manera rápida y yo creo que eso también es como que cerró esa posibilidad, espero que no del todo, ¿no? Pero yo sí creí que iba a haber como más opciones para los nuevos ecologismos, feminismos, etcétera, pero no lo sé, ¿no? Soy un poco ave de mal agüero. Pero bueno, si alguien más quiere comentar un poco, pues tenemos tiempo todavía. Y no han llegado más preguntas. Sí. Sí, a diferencia tuya, Ana, yo estoy bastante optimista. Creo que los feminismos en nuestra región han tenido el último ciclo político de los últimos 10 años una arremetida fuerte. Para el caso de Chile fue muy impactante la performance de las tesis, que fue durante el mes de noviembre del estallido social, que reactiva la protesta social y que además tiene un eco a nivel mundial. Se realizó en todo el mundo esta performance porque habitamos esa experiencia común de compartir esas violencias donde todas tenemos una historia de violencia machista para narrar.
En ese sentido, distinguimos que esta organización feminista es la que ha puesto las manos, los rostros a la sostenibilidad de la vida. Fue muy asfixiante y yo creo que muchas de las compañeras que nos escuchan lo pueden haber vivido en sus organizaciones, como costó reactivar las organizaciones de manera virtual. La virtualidad también trae aparejada una serie de consecuencias de estrés, ¿verdad? Que la hemos visto con el teletrabajo. Sin embargo, hemos sido nosotras quienes ponemos en cuestión esta defensa de la vida y la defensa de los territorios, y muchas veces criminalizadas por eso. Creo que en el caso del ciclismo urbano, que es una cuestión bastante a observar, y ya veíamos en las mesas que hay muchas también compañeras investigando en esa línea, porque tiene muchas aristas. A nosotras nos pasó con el taller de deportes urbanos para niñas, Tomando la Calle, que uno de los talleres, habían talleres de skate, habían talleres de parkour, que es el arte del desplazamiento por la ciudad, y talleres de bicicleta. Era un proyecto con pocos recursos, entonces el taller de bicicleta, las niñas tenían que tener bicicleta para ir al taller. Y una de las limitaciones que encontramos fue que las niñas, fue el taller que fueron menos niñas, porque las niñas no tienen bicicleta. Entonces, pensar en cómo activamos medidas reales de obtención, por ejemplo, una bicicleta, cómo demandamos, por ejemplo, la baja de los impuestos a las bicicletas. O sea, realmente, si hoy día estamos pensando el espacio público como la solución al problema de la pandemia, porque ya nos dicen las cifras que la mayor parte de los contagios se produce al interior de los hogares, entonces el espacio público viene a brindarnos esta posibilidad. La bicicleta está demostrando ser un medio de transporte sustentable y que tiene estas características que describía Erika, que trae para las mujeres, ¿verdad?, una capacidad de agencia mayor con respecto a nuestro cuerpo y nuestro desplazamiento. Pues bueno, debemos entonces exigir medidas reales para potenciar su uso. En el caso también de las bicicletas y su relación con los automóviles, yo creo que es esencial pensar en una reducción de las velocidades en las áreas urbanas, velocidades bajas. En el caso de Chile, la velocidad permitida en el área urbana es de 50 kilómetros por hora. Y si pensamos en el momento previo al comienzo del toque de queda, esa velocidad se aumenta mucho más por la desesperación de querer llegar a los lugares. Entonces vemos cómo eso se traduce en mayores ciclistas muertos y atropellados. Entonces está este vínculo en cómo producimos investigación y cómo generamos acción política que se traduzca en una transformación. Y en ese sentido yo creo que este congreso y estos esfuerzos de que además, decir con mucha gratitud, cómo también estos saberes que han sido traspasados de otras, estas genealogías feministas que tenemos desde los estudios territoriales, con este mismo congreso que tiene ya su cuarta versión, también nos invita hoy día a las nuevas generaciones. Hemos visto muchas compañeras jóvenes en estos días de congreso, también donde estamos abriendo poco a poco estas áreas disciplinarias, muchas veces carreras o universidades que no tenían ni siquiera o tenían un curso pequeño de género o que no se incluían en los planes de estudio. Entonces, creo que es un esfuerzo colectivo a nivel institucional, a nivel académico, que nos tiene que impulsar en esta agenda de derechos que vemos tan amenazada con el auge de los fundamentalismos en la región. Cómo recuperamos en la región para una política feminista y una política de transformación social. Me gustaría un poco también abonar a esto. Perdón, es que llegaron preguntas, ¿quieren escucharlas de una vez, no? Y comentarios, para que tenemos bastante tiempo, pero voy a hacerlo. Perdón, ahora voy. Es que se mueve un poquito esto ya. Bueno, van. Dice aquí, es necesario en México que se construyan políticas culturales que difundan la diversidad de medios de transporte en las ciudades, bicicletas, motos, patines, principalmente en los medios no motorizados, así como un refuerzo legal de lineamientos ciclistas en la Ciudad de México, ya que carece de reglamentos para ciclistas. Por ejemplo, en Santiago de Chile sí hay reglamentación. La pregunta es, ¿qué tan necesario lo consideran o lo considerarían, al menos en la Ciudad de México? Otra pregunta es, buen día, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias, muy interesante todas sus investigaciones. Una pregunta en términos del análisis sobre la movilidad ciclista de las mujeres.
En la investigación de la Ciudad de México, ¿hay alguna relación entre mujeres ciclistas y accidentes mortales? Ya que en algunos análisis se ha identificado que las mujeres respetan más las señales de tránsito, lo que muchas veces las hace más vulnerables ante la no visibilidad por camiones de muchas toneladas o al cruzar con el mismo semáforo. Muchas gracias. Otra pregunta es para Erika. ¿Cómo incorporas dentro de tu análisis las intermodalidad en la movilidad? Perdón, es que estaba en singular y en plural. Porque ciudades tan complejas como la Ciudad de México, es una realidad que las mujeres habitantes se mueven en diferentes modos. Otra, aquí hay una más bien un comentario, excelente mesa para Janine, Andrea y Patricia. Es una pregunta. Parece que la cuestión de los cuidados, disculpen, es que de verdad se mueve esto. Ahí va. Parece que la cuestión de los cuidados es fundamental tanto en la crisis como en la pandemia. ¿Qué papel ven que tienen los conocimientos territoriales de las mujeres y que ustedes han identificado en las formas de enfrentamiento de esta crisis? Luego, hasta ahí estas preguntas, luego voy a hacer las que me hacen a mí, nada más para que las conozcan todo el mundo. ¿Cómo se integra la perspectiva interseccional en la fragilidad medioambiental en el caso de análisis? ¿Cuáles observaste? ¿Qué interseccionalidades? Dice, de acuerdo con Ana Fontecilla, el capitalismo es experto en apropiarse de los discursos de oposición y lucha, y no solo hacerlos redituables, sino que los banaliza. Pero también yo estoy esperanzada. Es un comentario de Adriana Rodríguez Ruiz. Muchas gracias, dice Oscar Samario. Y bueno, las preguntas también, perdón, no mencioné que son de Alan Atilano, algunas de ellas. Y bueno, si quieren empezamos a responder también, pues en el mismo orden. Espero, disculpen si las leí muy rápido y no lograron anotar. Pero, ¿quién quiere empezar? Ok, bueno, creo que intentaré conjugar todas las que creo que se conectan con la investigación que estoy realizando. Bueno, en el reglamento de tránsito en la Ciudad de México sí que se considera a las personas ciclistas. Entonces, lo que ahí sucede y es parte de la cultura por un lado también se crea no solamente con campañas de difusión, sino con la aplicación de la norma. En Ciudad de México sabemos que somos de las ciudades en donde la gente solo requiere ir a solicitar su licencia sin demostrar que tiene ningún conocimiento ni de la ley de tránsito, ni siquiera de saber conducir. Entonces, y hay que también toda una cultura que promueve, propicia o favorece que no se cumplan las normas. Y esto pues va generando que justamente sea en la disputa del cuerpo a cuerpo que se impongan las voluntades. Y desde ahí es que, bueno, sí, claro que hay que también favorecer como cierta intermodalidad y derechos de tránsito, pero desde la creación de reglas y la aplicación de las reglas. Respecto a la intermodalidad, por supuesto, o sea, el ciclismo no es lo que va a solucionar todos los trayectos de las mujeres. Lo que se quiere decir acá es que es uno que puede, si lo impulsamos de la manera correcta, favorecer muchos de ellos. Y de esto como siendo parte de un sistema de movilidad seguro, o sea, no donde la bicicleta se conecte con otras formas de movilidad. Pero aquí hay que también tener en cuenta las cifras porque de pronto es también en donde pensamos que la mayoría de los trayectos, por ejemplo, en las ciudades mexicanas se resuelven con el coche y solo son el 21% de los trayectos en promedio. Entonces, también estar favoreciendo políticas para el transporte motorizado no tiene los efectos ambientales que ya les he comentado y muy relacionados con el cambio climático, sino que también es una forma de reproducir cierta desigualdad. Porque entonces se favorece que se mueva la gente que tiene acceso a coches de forma más cómoda, de forma más eficiente, y ahí se va dirigiendo la política pública. Entonces sí, claro que tiene que conectar con esto. Hay también cosas que se desconocen, yo las ignoraba por lo menos antes de ingresar a esta investigación porque yo no era ciclista. Y una de ellas es que la mayoría de los trayectos en esta ciudad son de 8 kilómetros, perfectamente transitables en una bicicleta. Sin embargo, la percepción de quienes nos movemos en esta ciudad, para quien haya estado por acá, que es muy caótica en ese aspecto, pensamos que es muy grande, ¿no? Y entonces, no sé, ir del sur de la ciudad al centro te puede llevar 1 hora 20. Cuando son 10 kilómetros dices, ¿cómo? Entonces, esas son las cosas que la práctica va favoreciendo que cambien. La gente yo estudio una parte de cómo las personas transitan de la
de moverse en bici a ser activistas. Y esta es una de las cosas que les da mucha entusiasmo, o sea, cómo la ciudad de verdad cambia. Las cosas que pueden hacer en la ciudad, se abre la ciudad y sus oportunidades porque pueden llegar a ellas. Entonces, en este sentido, sí que tiene ese potencial el uso de la bici de acercar a la gente con otras personas, con la diversidad de personas que además también la utilizan, pero además a las oportunidades que ofrece la ciudad. Sin duda tenemos que hacerla, hablaban ahí de la seguridad. Yo no tengo conocimiento de si las mujeres, de este estudio que señalan si las mujeres obedecen o no más las normas de tránsito y que por eso se expusieran a menores accidentes. En cualquier caso, más bien tendríamos que pensar ahí, no acomodar el género con la identidad, ¿saben? O sea, sino, no como una categoría, sino pensar más bien el género como un sistema. Y en este sistema, uno de sus niveles tendría que ser la división sexual del trabajo. Y entonces, ¿cómo favorecer, por ejemplo, que el ciclismo atienda a una movilidad del cuidado? No a las necesidades específicas de las mujeres, porque entonces estamos asociando mujeres y prácticas de cuidado. No. ¿Cómo creamos formas de movernos en la ciudad? ¿Cómo creamos ciudades que sean favorables al cuidado? Y desde ahí se abre un panorama sin esencializar o sin reproducir estereotipos que junten cuidado y trabajo reproductivo con mujeres. Y bueno, para terminar, yo también estoy esperanzada con problemas, pero es una esperanza, digamos, a veces un poco gris, pero sin duda creo, y eso es muy importante, que frente al confinamiento y frente a toda esta incertidumbre que desplegó la pandemia, ¿quiénes estuvieron activas y activos en la calle? Colectivos que estaban desde antes organizándose. Y que tenían desde antes propuestas que se asocian y que fueron útiles también para pensar en la pandemia. No es gente que se organiza a partir de que surge este problema, sino que va impulsando, pienso en colectivos de cuidado, pienso en colectivos de movilidad, pienso en colectivos ecologistas y pienso en colectivos feministas. No requirieron reflexionar qué nos está sucediendo con esta crisis de salud, sino que encontraron cómo articular lo que ya estaba sucediendo con los problemas que estaban poniendo en la mesa, porque hay una experiencia, hay un legado. Y entonces creo que es muy importante políticamente reconocer eso, porque entonces no estamos tan aislados y aisladas, sino que venimos de un flujo social que está resistiendo y que está colocando cuestiones importantes en la mesa. Lo que pasa es que estamos frente a cualquier cambio de resistencia y eso nos tocó la resistencia en alguna medida, pero también creo que nos está tocando ver ciertos visos de cambio. Eso es lo que quisiera decir. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, yo podría comentar en relación a la pregunta que nos hacían. Bueno, efectivamente los conocimientos locales y territoriales permiten agudizar de alguna manera los diagnósticos que podemos hacer en torno a la demanda de las mujeres, ¿verdad? No va a ser, y a propósito de lo que comentabas tú, Ana, una categoría tan útil como la interseccionalidad nos permite visibilizar esas diferencias, no va a ser lo mismo estar situadas y bueno, estar hablando desde los centros urbanos y con condiciones socioeconómicas más o menos acomodaticias y versus la realidad que hoy día se está viendo en las periferias, sobre todo en contextos de desigualdad, de amplia desigualdad como los que diagnosticamos y están sucediendo actualmente en Chile. En ese sentido, las demandas locales en sí mismas, bueno, logran dar cuenta de alguna forma de la precarización y además hacen un diagnóstico muy claro en torno a las condiciones socioterritoriales, porque se habla de seguridad, se habla de movilidad y sus dificultades, ¿verdad? Se habla de los cuidados y además se habla de la organización social en torno a la sostenibilidad de la vida a propósito de la misma precariedad que ha provocado la pandemia y ya agudizada por la situación política del país. Y en ese sentido nosotros apostamos por, de alguna forma, tratar de vincular esta categoría de análisis de la reproducción social, ¿verdad? Que es más allá de la visibilización del trabajo doméstico y de cuidado, es un entramado y el entramado de actividades, acciones que tienen que ver
con la preocupación por un colectivo humano, por un grupo familiar, en este caso por una comunidad, ¿verdad? Y que principalmente son acciones que están desarrolladas y lideradas por las mujeres. Y en este sentido, cobra relevancia el posicionar y el movimiento social feminista, que es el movimiento en este minuto, al menos en Chile, más poderoso, ¿verdad? Que ha logrado ser masivo, demandante, ha logrado posicionar en el marco del proceso constituyente también demandas muy relevantes que han sido omitidas en la historia del movimiento feminista en Chile, no, por los mismos, por la misma clase política, ¿verdad? Hoy día aparece con mucha más fuerza porque además de ser las responsables de esta sostenibilidad, estas mismas cargas de trabajo son las que impedirían participar activamente del proceso político del proceso, o sea, de la constitución, de la creación, de la educación popular en torno al proceso constituyente, de la formulación de políticas, ¿verdad? Del incentivo a generar instancias de diálogo en torno a la conformación del comité o del grupo de convencionales que va a escribir la próxima Carta Magna. Entonces tenemos esta situación de visibilizarlo, demandarlo, y bueno, y pensamos también cómo lo hacemos para encarnar de alguna forma estas demandas, y Karina Badiani algo de luz nos daba en torno al aterrizaje político de esta misma demanda, y cómo además de visibilizar, podemos o estamos en el momento tal vez histórico para exigir políticas de tiempo, políticas de servicio, prestaciones monetarias, ¿verdad?, en torno a los cuidados, y así un sinfín de ya políticas internacionales que se han ido desarrollando, pero hoy día tenemos la posibilidad, al menos en Chile, de encarnarlas a propósito también de estos diagnósticos locales territoriales que dan cuenta tan claramente del fortalecimiento o de la necesidad de tomar en cuenta esta demanda. Yo quería agregar algo en ese sentido con respecto al tema de las metodologías específicamente, porque hemos estado viendo cómo, o sea, como que hay que poner también en discusión la importancia de pensar como en un proceso, y que el proceso, y sobre todo como en el ámbito más territorial, pensar que ese proceso va desde el diagnóstico, ¿cierto? Pero también desde la intervención, desde la evaluación y los seguimientos que se puedan hacer de eso, y cómo también desde el ámbito más académico o desde el ámbito como, o sea, intersectorial, porque creo que eso es súper importante, pensar los procesos intersectoriales, y lo estamos viendo en Chile, como hay una serie de organizaciones y actores sociales y políticos que están interviniendo, y que es importante como que se pongan de acuerdo para poder hacer esos procesos como más de larga data y que permitan pues estas transformaciones que queremos ver, ¿no? Y creo que la academia ahí tiene un papel súper importante en el que tiene que introducirse y buscar como nuevas metodologías, y me parece que estos espacios también son para compartir esas metodologías, para compartir esas maneras en cómo nos estamos acercando a los territorios, y cómo también se posiciona conocimientos, que tú lo hablas también de los saberes, ¿no? Son esos saberes, hay que problematizarlos, hay que tomarlos en cuenta, cómo es que se produce ese proceso. Me parece que tiene que haber ese intercambio, porque finalmente ese conocimiento situado es muy importante también, y eso nos va a permitir como que a partir de eso, pues como interconectar con lo que a lo mejor ya está en la base de la teoría, y poder como hacer intervenciones que sean más efectivas y que también la gente pues esté de acuerdo, ¿no? Y contribuya en ese proceso. Entonces, bueno, eso. Gracias. Sí, me gustaría agregar una breve intervención sobre el comentario que nos hacían por el chat de esta capacidad del capitalismo de reformularse y apropiarse, sobre todo de toda la producción desde el feminismo. Y me gustaría dar el ejemplo de una obra de construcción en Chile que una inmobiliaria estaba haciendo, y que instaló un letrero que decía que en esta obra no se acosa y que habían capacitado en género a sus trabajadores. Yo soy bastante crítica de ese tipo de intervenciones. Ahí considero que realmente el enfoque de género es tomado por la lógica de poder para no transformar nada y para generar una idea de que le hacemos un guiño
al género, ¿verdad? Pero luego estas construcciones se instalan en los barrios y producen un daño para la vida de las mujeres, para las prácticas de cuidado que se desarrollan en el espacio público, para las adultas mayores que van a tener probablemente más consecuencias que solo la tipificación del acoso callejero. Entonces creo que también tenemos que ser lo suficientemente audaces para ir leyendo estas dinámicas de género, pero también cómo son apropiadas por el capitalismo. Y en ese sentido, y de cara al proceso constituyente que tiene Chile, pensar cómo las feministas urbanas podemos recuperar una política de suelo, recuperar el rol social del derecho de propiedad, porque si no le entramos a esa política de suelo y a quien tiene el poder sobre el suelo, quien es propietario o propietaria, que las mujeres prácticamente no tenemos propiedades, simplemente podemos caer en el riesgo de ser cooptadas por estos discursos que instalan, ¿cierto?, sobre todo el diseño. Entonces podemos tener una plaza súper inclusiva, pero en un barrio que sus necesidades están medianamente satisfechas, y pueden decir que, claro, esta plaza cuida, aquí se redujo la velocidad, aquí, que es lo que pasa mucho, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona. Una de las críticas que se ha hecho al urbanismo táctico es que se instala en barrios que en realidad son bastante ya de buenas condiciones. Entonces, tener una mirada anticapitalista en la producción de investigación feminista urbana me parece fundamental, ya que corremos este riesgo permanente de ser cooptadas por estos discursos donde el género y la sustentabilidad, ¿cierto?, le hacen el check a todo. Gracias. Sí. Si me permiten, yo voy a responder dos cosas que me preguntaron a mí muy concretas y luego pues tenemos que cerrar, pero voy a reunir algunas cosas brevemente. Una, me preguntaban qué interseccionalidades observé, solamente clase y género. Y les decía, yo no a partir de una noción de interseccionalidad clara, solo fue las que se fueron apareciendo, ¿no? Pero obviamente en el estado de Veracruz tendría yo que haber reconocido diferencias por raza, así entendida raza, y también la pertenencia a pueblos originarios, ¿no? Que no, o sea, pues era muy superficial la investigación en ese momento, ¿no? Por otro lado, me preguntaban, bueno, quiero mencionar que hubo preguntas de Alana Tilano, ya que mencioné algunos, Oscar Samario, Gabriela Montes, Nacheli Cortés, a todas nosotras, Adriana Rodríguez. Y bueno, también invitarles después al café virtual, que puede ahí haber más preguntas. Pero Nacheli Cortés me preguntaba que si la idea esta de mitigación, adaptación y percepción eran narrativas de la gente. No, por supuesto que no. Son las narrativas, la definición misma de narrativa intenta apuntar a la hegemonía de algo que es impuesto y que se vende como verdad, ¿no? Y perdón que lo diga pues porque no quiero dejarlo ahí nada más, pero las ciencias naturales y las ciencias sociales en sí mismas no es que hagan algo malo, pero cuando se transforma en ideología y se coopta, se convierten en narrativas, justamente que quitan, despolitizan la idea o la noción de la que estemos hablando. Y por eso quería cerrar un poco hablando de que se note aquí quienes son más, tienen un trabajo más de investigación, acción participativa, de investigación política, posicionada desde las comunidades de base, desde los feminismos, digamos, de las colectivas de base, y quienes, como en mi caso fue, lo que presenté es una investigación, como nos criticarían, una investigación extractiva que va, toma datos y pues no tiene una implicación política, ¿no? Digo, solo para defenderme un poco, ahora ya estoy trabajando en zonas más cercanas a mí, con gente de donde eran mis abuelos, que es mucho más cercano, tratando de hacer otra aproximación distinta, porque recordemos que las feministas decoloniales nos han cuestionado esto un poco a las académicas, ¿no? De cuál es nuestro posicionamiento político, y frente a esto que hablamos de la cooptación, pues es muy, muy, muy delicado, ¿no? Entonces, bueno, disculpen que terminé, yo cerré, pero quería, así nos lo han pedido a quienes moderamos, agradecer al staff que hizo posible la transmisión. La verdad no saben cuánto trabajo, no es solo en el momento, sino todo lo que hicieron durante mucho tiempo, y a muchas de nosotras que somos bastante analfabetas digitales, pues nos hicieron así, yo estaba muy nerviosa, más por eso, que nunca creo que en mi vida había estado tanto. Y bueno, invitarles también al café virtual, que es otra cosa que estas personas crearon para poder intercambiar y sustituir, esperemos que no por mucho tiempo, este cafecito, estas cosas que se hacen en los congresos, de irse a comer, etc. Y bueno, invitarles también a todas y todos quienes nos escuchan a la conferencia magistral de mañana a la 1:30 a cargo de la doctora Diana Lan, que se llama, o la tituló, Las geografías feministas para mapear las desigualdades.
Y también habrá mañana otras actividades y la presentación de la colectiva Habitar el Deseo. Entonces, pues muchas gracias y agradezco a quienes compartieron la mesa conmigo y también mis torpezas que espero mejorar con el tiempo. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. a ti, Ana. Gracias. Ha sido un placer encontrarnos. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.